Bien, hermano, ya estamos para comenzar el estudio de hoy día. Lo trae nuestro hermano José Díaz y vamos a pedir entonces al hermano Waldo Sánchez, que está ahí, que por favor nos guíe en una oración para luego seguir adelante con el tema que nos va a traer el hermano hoy día. Hermano Waldo, Muy por favor. bien, oremos. Hermanito, en las Amado Señor oraciones, y por Padre que favor. estás en el cielo, queremos darte gracias, mi Señor, porque una vez más, Señor, tenemos la posibilidad y esta oportunidad de reunirnos un grupo de tus hijos para alimentarnos espiritualmente, para poder consolidar nuestra fe en ti, Señor, y también, Señor, para afirmar nuestro conocimiento, para ir a defender tu palabra que es mal predicada y sacada de contexto, Señor, cada día por personas que engañan a la gente. Y pedir también, Señor, para aquellos que somos cristianos, Señor, que podamos defenderte con ahínco en cada momento que tengamos la oportunidad, porque para eso nos sirve el adquirir el conocimiento. Oramos también por nuestro hermano que nos va a traer la palabra, nuestro hermano José, que el Señor le haga recordar cada una de las cosas que él estudió para el beneficio y la enseñanza de los que estamos escuchando y de los que estamos presentes en esta plataforma. Gracias, Señor, por la misericordia y el amor que tú tienes con nosotros cada día. Gracias, Señor, por tantas bendiciones. Por eso te damos las gracias y te pedimos que seas nuestro huésped de honor desde el principio hasta el fin de este estudio. Oramos y damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Amén. Hermanita Doris, antes que me olvide, dígame, ¿usted quería pedir oración? Le quería recordar que hay que orar por la congregación Vía Mercedes. Ah, ya. Voy a anotarlo para cuando termine ya. Sí, gracias, Sí, hermanito Néstor. Muchas sí, gracias. disculpe, como ya el hermano se había puesto a orar ya. Sí, 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 hermano. Más bien disculpe que No, casi interrumpo yo. no se preocupe, hermanita. Vamos a considerarlo al final también. Entonces, queridos hermanos, muy bienvenidos todos, hermanas y hermanos. Muchas gracias por estar aquí apoyándonos y por buscar la edificación y el crecimiento espiritual. Hoy día nuestro hermano José Díaz, de allá de Barinas, Venezuela, nos va a traer el mensaje que sin duda va a ser edificante y provechoso para nuestras almas. Hermano José. Gracias, hermano Néstor. Bueno, un saludo para todos, hermanos. Me contenta verles de nuevo y damos gracias a Dios porque cada día nos permite contemplar su maravillosa creación y bueno, y darnos cuenta de las formas que debemos de conducirnos en este mundo. Indudablemente vivimos tiempos difíciles y estamos pues en la misericordia de Dios, pidiéndole cada día que nos ayude y que nos haga comprender todas las cosas que están siempre a nuestro alrededor. El tema que quiero compartir con ustedes esta noche es echando mano de la vida eterna. En la Biblia vamos a conseguir un sinnúmero de ejemplos y quiero solamente resaltar en Génesis respecto a la forma en que nosotros tomamos decisiones. Indudablemente vivimos nuestros días siempre haciendo elección de lo que vamos a hacer y cada uno va a tomar una decisión respecto a lo que cree conveniente. De hecho, es lo que nosotros hacemos todo el tiempo, ¿no? Decidimos qué hacer y no hacer. Pero en cuanto a las cosas de Dios, no hay elección. Tenemos la capacidad de decidir, pero siempre va a prevalecer lo que Dios ha dicho en su palabra. Por ejemplo, en Génesis 2, eh, no sé si puedo compartir pantalla, hermano Néstor, para poner a la Biblia aquí a los hermanos. ¿Listo, hermano? ¿Listo? Sí, sí, por favor. ¿Sí se ve la Biblia? No, pero que No. le estoy diciendo que ya le compartí. Ok, Le abrí para... un momento. Un momento, hermano. Un momento.
momento. Compartir pantalla. ¿Ahora? No aparece. No, no aparece todavía, hermano. Ya va. Un momento, hermano. Pero no me da la opción. ¿Sí? Y ahí recién apareció un poco y se perdió. Vamos a ver otra vez. Vamos otra vez. Disculpen. Bueno, de todas maneras, voy a solamente a decir la cita. Aquí voy a aparecer, lo voy a leer aquí en mi pantalla. No sé si aparece todavía. En Génesis 2, versículo 9, Dios, hablando con Adán y Eva, hace una explicación de lo que ellos deberían de hacer y de la creación que él estaba haciendo para el momento, y le está diciendo a ellos que de la creación en cuanto a los árboles y del árbol de la vida, del árbol de la ciencia y del bien y el mal. Entonces dice en versículo 9, Génesis 2, versículo 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces Dios hace énfasis en cuanto a la creación y hace una distinción de los árboles y dice que hizo posible la creación de todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y en el mal. En el versículo 15, cuando Dios pues estaba haciendo allí el Edén o el huerto del Edén, dice las escrituras, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces observemos que Dios fue específico cuando dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Aún podían comer del árbol de la vida. Y con todo eso, ellos tuvieron que elegir. Tenían la potestad de obedecer a Dios o no, pero ellos echaron mano del fruto incorrecto. Ellos eh, echaron mano del árbol que Dios había prohibido, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal, y murieron. Es decir, que echaron mano a la muerte. Y eso es un problema de la cual nosotros estamos observando y viviendo en la actualidad. Estamos tomando malas decisiones y elecciones y estamos tratando de que las cosas se hagan a nuestra manera. En cuanto al espiritual, ellos tenían la potestad de decidir correctamente a dónde ellos decidir en qué árbol iban a echar mano, aunque ya Dios había sido específico. Entonces, es lo mismo que sucede, por ejemplo, en el caso de cuando Pablo habla a Timoteo en su primera carta, y vamos a leer a Primera Timoteo capítulo 6, acá, Primera Timoteo, mm, versículo del 6 al 12. Voy a tratar de ver acá con claridad lo que dice la Escritura en cuanto a lo que dice Pablo a Timoteo capítulo 6, versículo del 6 al 12. Dice Pablo a Timoteo, pero gran ganancia, presten atención, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar.
Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extravieron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces ya Pablo está hablando de lo que dice acá, que él está mostrándole de los problemas que estaban haciendo los falsos maestros y está explicando la causa por la cual están cayendo en la dis- distinción o desviación de la doctrina de Cristo. Recuerden que nosotros, cuando vamos a tratar de explicar un poco las escrituras, tenemos que darnos cuenta qué es lo que quiere transmitir el lector, de qué está diciendo en su carta y tratar de darnos la ubicación en cuanto a lo que él está escribiendo en relación al problema que estaban viviendo. Entonces, cuando usted lee, usted dice que si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y de contienda de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputa necia de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Entonces, una de las cosas de las cuales Pablo está diciendo a Timoteo es que uno debe de huir de esa tentación de la cual ellos estaban cayendo a causa de muchas codicias necias y dañosas y que estaban ellos destruyéndose y lamentablemente llegando a la perdición. Entonces, ellos no estaban pensando de lo que Dios nos ha dado como ganancia. Y la piedad es una forma de ganancia. La piedad, cuando dice en el versículo 6 que, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, es cuando la persona es, está dedicada fervientemente en cumplir con los designios de Dios, enseñar su doctrina, permanecer en la verdad y aparte de eso, mejorar la relación con Él. Es esa la piedad. Cada cristiano debe de poner en práctica este esfuerzo porque cuando nosotros oímos la palabra de Dios, nosotros debemos de esforzarnos en mejorar nuestra conducta delante de Él porque la piedad encierra la relación que tenemos con Él. Es decir, la piedad es la forma de agradar a Dios con nuestra forma de vivir, con lo que decimos, con lo que practicamos. Y eso es lo que Pablo dice que es una gran ganancia, pero que eso debe ser una causa de contentamiento, no una causa de tristeza, porque los falsos maestros estaban entristecidos porque ellos querían obtener de la verdad una fuente de ganancia. Entonces, la primera sugerencia que da Pablo a Timoteo es huir de esa tentación. Cuando nosotros no estamos contentos, muchas veces nosotros caemos en pecado, en el sentido que no estamos satisfechos, que no estamos a gusto con lo que Dios nos da cada día. Recuerden que todas las cosas que recibimos de Dios las podemos observar todos los días, pero hay algo que no escapa de este mundo, que es la tentación. De esas cosas quiero tratar de hablar un poco. La tentación y lazo, dice allí, son cosas que debemos de pensar un poco. El huir, en este caso, está hablando de que las tentaciones son algo que nos van a pasar a todos. Aún, por ejemplo, la Biblia dice, Pablo a los Corintios, que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos deja ser tentado más de lo que podamos resistir. 1 Corintios 10:13. Sin embargo, nadie en este mundo ha escapado de las tentaciones. Aún Adán y Eva, estando en el paraíso, podemos decir que en ese momento ellos fueron tentados.
Jesús, siendo Dios que vino a este mundo encarnado en un cuerpo, siendo hombre, quiero decir, él no escapó de las tentaciones. Entonces, si él no escapó de las tentaciones, quiero decir entonces que todos nosotros también hemos caído o estamos expuestos a las tentaciones. Entonces, la forma de evitar estas cosas es huyendo, escapando. Hay que tratar de pensar que nadie, sea cristiano o no cristiano, sea pobre o sea rico, no escapa de este asunto de las tentaciones, porque el mundo entero está bajo el maligno y el maligno quiere de alguna forma destruir nuestra relación que tenemos con Dios en cuanto al deseo material de este mundo. Porque una vez allí estamos pensando que Dios nos quiere ayudar, pues en este sentido que escapemos de eso. Pero si caemos en el lazo, porque recuerden que las tentaciones vienen y automáticamente cae un lazo, es como caer en una enredadera o en una telaraña que va a ser difícil salirlo después. Perdón. Y allí entonces podemos citar, por ejemplo, el Proverbio 22:3, que Salomón dice respecto que el sabio ve el mal y se aparta, pero los simples pasan y reciben el daño. Entonces ya estamos advertidos. Dios quiere ayudarnos en cualquiera que sea nuestra situación, pero todo esto está involucrado que la gran ganancia que tenemos es la piedad acompañada de contentamiento. Por eso es que la Biblia dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. A veces nosotros inconscientemente caemos en el lazo, ya porque la tentación ya incurrió en nosotros. Entonces, ¿cómo puedo explicar eso? Vamos a colocar un ejemplo. Muchas veces nosotros estamos viendo a este mundo materialista y queremos adquirir tantas cosas como sea posible para amontonar. Muchas veces pensamos en los hijos para que los hijos reciban. En lo particular, cada quien debe de pensar que ha vivido esa experiencia en cuanto a las tentaciones. Y no está mal, lo que quiero decir, que no está mal entender cosas de este mundo. Cuando nosotros pensamos a discernir las cosas en cuanto a la palabra, nos damos cuenta que el mundo, este mundo es pasajero y el tiempo va avanzando y nos damos cuenta que estamos envejeciendo y que no hemos hecho nada en cuanto a lo que debemos de vivir como cristianos. Entonces, el primer paso es huir. La tentación es el cebo, es la carnada del diablo que nos pone a nosotros para que piquemos, es decir, para caer en la tentación. A veces caemos en el error de que, bueno, estoy pasando una prueba muy difícil y no la pude soportar, como echándole la culpa a Dios, porque recuerden que cuando alguno es tentado, diga que es tentado por parte de Dios, porque, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, como dice Santiago. Entonces, no podemos decir que las tentaciones vienen de Dios. Hay pruebas, sí. Las pruebas van a venir en este mundo, pero las tentaciones no vienen de Dios. Las pruebas prueban nuestra calidad de fe. Las tentaciones prueban también las debilidades que tenemos en cuanto a las cosas de este mundo y en cuanto a la carnalidad. Entonces, hay cosas que debemos diferenciar, porque una vez que caen las tentaciones, ya dice que esa concupiscencia que brota de nosotros, entonces cae en la trampa del adversario. Es allí entonces cuando nos damos cuenta que Satanás nos toma ventaja en muchas cosas, es decir, mediante el cebo. Y él no pone cosas feas, él no pone cosas para que nosotros sintamos miedo, temor. Él coloca trampas para que nosotros nos desconfiemos o apartemos de lo que Dios nos ha hecho hasta el día de hoy. Es decir, que no valoremos el sacrificio de Cristo, que no valoremos lo que hemos recibido de todas esas bendiciones que Dios nos ha dado gratuitamente a través de Jesús. Entonces, esas, esas tentaciones y lazos son las que Pablo está diciendo de que hombres, por querer tener tantas cosas, caen en esa trampa y en muchas codicias necias y dañosas
que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Entonces, allí nos damos cuenta que en la Biblia conseguimos un sinnúmero de personas, hombres de Dios, que tuvieron que huir mucho de las tentaciones. Por ejemplo, eh, cuando Cornelio en Hechos 10, cuando eh, se acercó a Pedro, dice que él eh, puso su rostro en tierra delante de él y Pedro le dijo, levántate porque soy hombre como tú. Él no decidió que le adorase, porque recuerden que las tentaciones de Satanás las podemos ver con claridad allí en Mateo 4, cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto después de haber ayunado 40 días. Y una de las cosas que Satanás pone como cebo el pan, la riqueza de este mundo y la gloria de los hombres. Entonces, estas son las cosas que observamos en la Escritura e impiden que nosotros nos podamos echar mano de la vida eterna. Porque podemos echar mano de esas tentaciones y entonces nos preocupamos tanto después y decimos, ¿qué error cometí? Porque muchas veces es que el diablo cega nuestro entendimiento. Él hace todo lo posible para que nosotros seamos desviados de nuestra atención a Cristo. Entonces ahí nos conseguimos con las codicias. El primer paso, huir de las tentaciones, porque habla y en muchas codicias. La codicia es el deseo ferviente de tener aquello que otros tienen. Y la codicia no es solamente dinero. Por ejemplo, en el caso de Adán y Eva, no fue solamente dinero, pero podemos desear tener lo que otro tiene. Hay una cita en Éxodo 27, que dice así, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y a veces nosotros hacemos comentarios incorrectos respecto a lo que tienen otras personas. Por ejemplo, ay, me, me, me gustó lo que tiene fulano, me gustó cómo hizo tal cosa. O sea, como que dando a entender que también quisiera tenerlo. Yo voy a tener aquello porque me gustó que fulano lo tuvo. Eso es codicia. Entonces, ahí incurrimos en ese pecado y que eso nos va a convertir en otro problema más grande, porque muchas veces la codicia nos lleva a lastimarnos a nosotros o a veces lastimar a otras personas. Y eso es producto de ese pecado. Entonces, eh, la forma que describe Pablo, la codicia lo hace de dos formas. Dice codicias necias y codicias dañosas. Las codicias necias podemos decir que son las irracionales, las que son tontas, las insensatas. Y porque decimos necia porque la persona no piensa con claridad, piensa que poseer aquello puede estar tranquilo y es mentira, eso nunca va a ser así. Puede ser que si desea tener lo que tiene cierta persona, eso le ayudará a estar satisfecho, pero eso también es una mentira. La felicidad le va a durar muy poco tiempo porque son codicias necias. Entonces, las codicias dañosas son codicias que no producen paz en nosotros. Estamos intranquilos, vivimos afligidos, vivimos amargados porque mi vida no ha sido tan buena como la de otros y estamos nosotros angustiados y pensando, ¿por qué mi vida ha sido así? Porque en primer lugar, recuerdan que el versículo 6, eh, Pablo dice a Timoteo, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Entonces la codicia va en contra del contentamiento, porque vives eh, lleno de ira, de cólera, de indignación, porque no has podido ser lo que otro tiene. Y es más, dice que, por ejemplo, que la codicia rompe el saco, ¿verdad? Y eso es una gran verdad del mundo, ¿no? Y cada vez que pasa esto, es un problema grave de, de que la codicia nos lleva a hacer
lo que es de desagrado a Dios. Hay una cita, por ejemplo, en Primera de Reyes 21. Yo sé que todos lo han leído, que es el caso del rey acá con Jezabel, con la viña de Nabot. Y cuando usted pueda leerlo, Primera Reyes 21, observar allí que el rey estaba muy triste, siendo rey de Israel en Samaria, este, y no quería comer. Y vivía hasta enojado porque siendo rey no pudo obtener una viña que tenía alguien que estaba al lado de su reino, que era Nabot, la viña de Nabot. Y él le ofreció a Nabot dinero, aún le ofreció una viña mejor que esa, y Nabot no quiso vendérsela. Por eso se indignó. Imagínese un rey codiciando lo que tiene alguien que no tiene absolutamente nada. Y entonces vino Jezabel y mandó a a los testigos falsos y a los sirvientes a sacar a Nabot fuera del pueblo y decir que había blasfemado contra Dios y contra el rey. Y lo apedrearon. Entonces fíjense lo que conlleva la codicia. La codicia lleva a decir mentiras, la codicia lleva a matar a otro, la codicia lleva a estafar, la codicia llega inclusive a cometer fraudes, a vender su familia, a divorciarse, inclusive a cometer asesinato como lo hizo Jezabel, a prostituirse, secuestrar, vender inclusive su alma por amor al dinero, por la codicia. Y lamentablemente, hermano, el mundo está así. El mundo está lleno de avaricia, de ansias de tener y cosas de este mundo material. Y Pablo dice a Timoteo que nosotros debemos tener sustento y abrigo, nosotros debemos estar contentos con eso. Entonces, a veces la gratitud hacia Dios se olvida lo que éramos antes y lo que somos ahora. Todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida llega en un solo momento y se pierde, se acaba. Porque a veces no olvidamos que debemos más bien de cambiar nuestra dirección. Si muchas veces incurrimos en pecado y nos olvidamos de estas cosas, tenemos tiempo de arrepentirnos y empezar de nuevo. Porque muchas veces codiciamos, muchas veces caemos en tentaciones y lazos. Porque como les dije, nadie está exento de no caer, porque aún Jesús fue tentado. Y Adán y Eva vemos claramente que por un solo pecado, por desobedecer a Dios, porque echaron mano del fruto que Dios les dijo que no echaran, que no tomaran, ellos fueron sacados del huerto, ellos murieron. Entonces imagínense, nosotros cuántos pecados nos hemos cometido y pensamos que vamos a tener la vida eterna. Entonces yo creo que nos examinemos, nos demos cuenta si hemos incurrido en estas cosas, porque estas cosas hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque dice la Biblia, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados con muchos dolores. La raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero. El amor, una palabra muy pequeña que tiene 4 palabras, pero que tiene un gran significado, tiene que ver eh, con el apego a algo, allí según el contexto, en la codicia. Porque la raíz, es decir, la raíz de todos esos males es el amor al dinero en cuanto al contexto, pero hay muchas raíces que están involucradas allí en la perdición del hombre. En nosotros no solamente el dinero, de repente hay raíces de amargura, hay mucha, de repente mucha gritería, mucha maledicencia, mucho enojo, mucha rebeldía, muchos pleitos, muchas contiendas, inclusive muchas fornicaciones, adulterios, que son problemas graves en la vida del hombre. Porque yo entiendo que el problema de Adán y Eva, como le dije al principio, no fue el dinero, fue que ellos desobedecieron a Dios.
Y esto les llevó a extraviarse de la fe y fueron traspasados con muchos dolores. Y ese es el resultado, hermano, de olvidar lo que hemos adquirido hasta el día de hoy. Dios nos da todo lo necesario. Dios no nos abandona. Porque recuerden que Dios, siendo nuestro Padre Celestial, Él está muy pendiente de las necesidades nuestras. Pero tenemos que orar, es decir, tenemos que comunicárselas a Él, tratar de ser específicos, pedirle a Dios que nos fortalezca en nuestras debilidades, que nos dé lo necesario siempre. Entonces, esto es el resultado de las personas que no viven, que no están contentos con lo que tienen, sino que caen en la tentación y lazo. Entonces, Pablo, en el versículo 11 de 1 Timoteo 6, dice la expresión, versículo 11 dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Versículo 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces acá dice Pablo a Timoteo que debe de huir estas cosas. Y para poder huir, nosotros tenemos que empezar a hacer algo, empezar a hacer justicia. La justicia en estas cosas es obrar. Cuando usted es una persona que obra justamente que obra, es su obrar tiene que ver con el deseo que tiene Dios en su corazón de que seamos justos. Por eso es que sigue la justicia. La justicia es cuando Dios nos hace justo, por supuesto, valga la redundancia, pero somos nosotros los responsables en seguir esto, porque cada día nos damos cuenta que estamos fallando en algunas cosas y cuando la palabra de Dios llega a nosotros nos hace ver que debemos de cambiar. Es decir, es como una ley. Mira, si no haces esto, vas a ser castigado. Así como las leyes terrenales, que si, por ejemplo, el hermano Néstor carga su licencia vencida y hay una persona que le pide su documentación en cuanto a la permisibilidad que tiene para manejar algún vehículo está vencido, él va a recibir su sanción. Y así mismo en las cosas de Dios. Para ser justos, tenemos que seguir la justicia, es decir, estar muy pendiente de las cosas que leemos, las cosas que estamos practicando, las cosas que oímos también. Leemos, oímos y practicamos, porque es la única forma de hacer justicia o de mantenernos firmes en la fe. Entonces allí nos damos cuenta de que el ser justo es así como cuando Jesús dice en Marcos 12, versículos 13 a 17, que si es lícito dar tributo al César. ¿De acuerdo? ¿Es lícito dar tributo a César? Le preguntaron a Jesús y Jesús le dijo, da a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay que dar a Dios lo que es de Dios. Entonces, eso es justicia. Cada quien va a recibir lo que le corresponde. Si a Dios hay que darle lo que Dios le corresponde. Entonces, cada uno, para seguir la justicia, debe de aprender más de la palabra, debe de indagar, debe de estudiar, debe de orar, para que nosotros podamos dar a Dios lo que Él merece. Entonces, la piedad, ya la habíamos hablado anteriormente, que la piedad tiene que ver con esa eh, el ser ferviente en cuanto a la adoración a Dios, en cuanto a obedecer a Dios, ese es el punto de la piedad. Por eso es que decía que la piedad es, cuando es acompañada de contentamiento, es una gran ganancia. Entonces, la piedad es ser siempre, estar dispuesto a hacer lo que a Dios le agrada, porque todos los días estamos bajo la presencia de Dios. De la vista de Dios nadie escapa, porque todas las cosas están desnudas y abiertas ante Él, y por lo tanto debemos tratar siempre de mantener nuestra actitud de agrado hacia Él. Somos responsables. Por esta razón, eh, muchas veces nosotros inconscientemente estamos juzgando las condiciones de otros, pero no estamos nosotros dando cuenta de nuestras acciones. Y muchas veces hasta peor. Por eso Jesús dice, porque mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echa a ver la viga que está en tu propio ojo. Entonces hay cosas que debemos de analizarnos nosotros para poder agradar a Dios.
y que cada uno pueda algún día poder ver a Dios cara a cara. Entonces Pablo dice en el versículo 11 de 1 Timoteo 6 que sigue la justicia, la piedad, la fe. Ahí en cuanto a la fe. La fe tiene que ver con la convicción, tiene que ver con las creencias que se relacionan con lo eterno. Es la idea de tener confianza. Eso es lo que nosotros estamos tratando siempre de hablar en cuanto a la fe. La fe se produce de dos formas en cuanto, como dice la Escritura. La fe viene por el oír y por el oír la palabra, pero también, como dice Juan 20, 30 y 31, que muchas señales, muchas cosas hizo Jesús que no están escritas en este libro, que hizo delante de su discípulo, pero estas cosas se escribieron para que creyendo, al leerla, creáis que Cristo es el Hijo de Dios. Entonces, el leer también nos ayuda a tener fe. La palabra se oye, la palabra se lee. Son dos formas de obtener fe. Imagínense, hay hermanos que no leen y a veces yo digo que son hermanos que deben de estar siempre pidiéndole a otro que le lean. Porque si somos hermanos que estamos mal acostumbrados a leer solamente o a oír cada 8 días, es un riesgo de que nuestra fe sea debilitada. Eh, recuerden que la fe sin obra es una fe totalmente muerta. La fe sin obra es una fe muerta, como dice Santiago 2. Usted debe de poner en práctica todas estas cosas que nos capacitan para agradar a Dios. Recuerden que sin fe, como dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cada día debemos de esforzarnos para agradar a Dios, pero por medio de la fe, y la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Entonces, esas son las cosas que debemos de seguir. Debemos de huir de las tentaciones, de las codicias, del amor al dinero, que cosas que nos perjudican, de que son cosas que nos ayudan a extraviarnos. Más bien dice la Biblia que debemos de seguir ciertas cosas. ¿Para qué? Para que podamos pelear. Luego lo vamos a ver ahorita. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia. La paciencia tiene que ver con la macrotumia, hupomone, perdón, con la capacidad de permanecer bajo las pruebas, las necesidades, las aflicciones, las angustias, de soportar. Esa es la paciencia, pero soportar las cosas de este mundo. Y cada día debemos ser pacientosos, no debemos de preocuparnos, de angustiarnos, porque recuerden que la preocupación es pecado. La Biblia dice, por ejemplo, en Filipenses 4, que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Por nada estéis afanosos, por nada estéis preocupados, por nada estéis afligidos. Esas son cosas que debemos de quitar de nosotros, huir de esas cosas y vivir agradecidos con Dios y tratar de pedirle siempre que nos llene de esa fortaleza para darle gracias todo el tiempo, porque el dar gracias es una de las voluntades de Dios. Da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios, dice Tesalonicenses. Y de verdad hay que dar gracias. Si no lo hago, entonces no he tenido paciencia. No he desarrollado lo que es la paciencia. Y la paciencia tiene que ver con la capacidad de permanecer bajo o de soportar las presiones de este mundo. En el mundo vamos a tener aflicción, como dice Jesús a los discípulos, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Si Jesús venció al mundo, Jesús nos está ayudando a que nosotros podamos también vencerlo, porque el mundo en la cual habitamos, nadie escapa de estas cosas. Solo la palabra de Dios es la que nos va a fortalecer, la palabra de Dios es la que nos va a guiar, la palabra de Dios es la que nos va a dar sabiduría, nos va a dar entendimiento sobre las cosas y podemos ver que las necesidades son temporales, las enfermedades son temporales. Entonces son cosas que debemos de ver con claridad. ¿Quién enferma? Como dice Pablo a los hermanos, ¿quién enferma? Y yo no. Todos enfermamos. Aún Pablo, con su angustia y su enfermedad, él había rogado 3 veces al Señor que le quitara un aguijón en la carne. ¿Y qué le dice Dios a Pablo? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque cuando soy débil, dice Pablo, es allí cuando soy más fuerte. ¿Débil en qué sentido? Cuando yo me someto a la voluntad de Dios, es cuando Dios me va a fortalecer a mí. Por eso hay que tener paciencia. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Dios nos enseña
y aprendemos de él. ¿Me entiende? Pablo, que no tenía necesidad, sí tenía necesidad. ¿Tenemos necesidad? Sí tenemos necesidad. Pero Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Entonces hay cosas que debemos de dar gracias a Dios también, porque estas cosas nos ayudan a fortalecer la fe y aparte de eso, a desarrollar la paciencia. Y hay que también, como dice Pablo, la mansedumbre. La mansedumbre tiene que ver con el dominio propio. El ser manso no quiere decir que no tengamos fuerza para responder o para dar una explicación a algo en este mundo. Nosotros tenemos que ver que la mansedumbre está asociada con eh, la capacidad de obedecer a nuestro amo. Es manso. Cada quien tiene un temperamento. Yo tengo mi temperamento, Néstor tiene su temperamento. Todos los hermanos tenemos un temperamento, pero nos sometemos a Dios, a nuestro amo. Nos sometemos y somos sumisos. Eso es ser manso. Por eso digo que tiene que ver con el dominio propio. Entonces allí la mansedumbre tiene que ver con la forma de conocerse a sí mismo y de controlar sus impulsos. Imagínense que el temperamento sea muy fuerte y cada vez que me moleste grite y ofenda. Entonces son cosas que no estoy siguiendo. Entonces Pablo dice, hay que huir de ciertas cosas y seguir, es decir, ponerlas en práctica. Entonces, las recomendaciones para echar mano de la vida eterna la vamos a ver ahora, porque cuando empieza a seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, entonces allí cuando estamos capacitados para pelear la buena batalla de la fe. Es cuando estamos fortalecidos, porque la justicia y la piedad, la fe, el amor nos han fortalecido. Cuando usted va a pelear, recuerden que la pelea no es contra los hombres de este mundo. La pelea tiene que ver con, como dice Efesios 6, eh, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es allí donde está nuestra pelea. El diablo, sus ángeles, son las personas que están a su disposición, personas que le han cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Son personas que están allí vencidas por la codicia, por las tentaciones. Eso es lo que vemos en el mundo. Personas que viven en sus vanos razonamientos, personas que no se han apartado de ese viejo hombre, personas que siguen practicando lo mismo de que lo que eran antes, siendo cristianos. Entonces tenemos que rogar a Dios que nos ayude a ser humildes, a que podamos cambiar nuestra actitud y que podamos vencer todas estas cosas que estamos viviendo hasta el día de hoy por causa de estas personas celestiales, porque dice, en las regiones celestes son donde está nuestra batalla. Y las batallas se vencen, como dice igualito como Efesios 6, dice, se vencen con la armadura de Dios. ¿Cuáles son la armadura de Dios? El cinturón, la coraza, el calzado, el yelmo y, como dice, el escudo, la espada. Cada uno tiene un significado. Pero vamos a poner el asunto de ese, del cinturón que dice la escritura, que es el cinto que uno debe de colocarse. Ceñido vuestros lomos con la verdad. Dice que debemos de ajustarnos. Un cinto o ceñido es colocarse algo en la cintura. Las vestimentas de antes eran un vestido completo. Y cuando dice la persona, el estar ceñido era amarrarse aquí la cintura, porque era para que no, lo que se iba a hacer no perjudicara. Si ibas a correr, no te perjudicara, porque no había libertad para las piernas correr. Entonces el cinto holgaba más a la parte de abajo y podías correr con mucha más facilidad. Entonces, pero esas cosas tienen que ver con la verdad. Nosotros debemos estar bien apegados con la verdad, porque esa es la coraza. La verdad es la que nos hará libre. La verdad nos santifica. Por eso es que compra la verdad y no la venda, dice Proverbios 23 y 23. Debemos de aferrarnos a ella.
Cristo es la verdad. Y debemos de decir, como dijo Pedro a Jesús en Juan 6, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, porque la verdad los hizo comprender que no había otra persona, porque muchos de sus discípulos ya no andaban con él, se fueron atrás. Y Jesús le dijo a sus discípulos, ¿acaso queréis iros vosotros? Y Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces así debemos de estar siempre dispuestos. Habla de la coraza, del calzado, del escudo. El escudo es la fe. El escudo de la fe tiene que ver con esa indumentaria de protección contra los dardos encendidos del maligno. Y habla del yelmo, el yelmo de la salvación. Ahí me quiero enfocar un poco. El yelmo es el casco. Un cristiano que no tenga la protección, el yelmo de la salvación, o que no tenga el yelmo, no tiene la salvación en su cabeza. El yelmo de la salvación en el cristiano es muy importante porque las tentaciones y todos los prejuicios y todas las cosas que nos llevan a cometer pecados, primero tienen que pasar por nuestra mente. Una persona que tenga su casco, el yelmo de la salvación, está pensando siempre en su salvación. Habla de su salvación, actúa para conservar su salvación y es una persona que tiene que vivir como salvo, porque en su mente lo que hay es que él está luchando por obtener su salvación. El maligno siempre va a querer perjudicar nuestro sentido, así como lo hizo con Eva, para que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. O sea, ese es el trabajo de él. Por eso es que nuestra lucha no es contra los hombres, contra el vecino, no, es contra ellos. Nuestra lucha es real y debemos siempre de estar allí dispuestos a vencerlo con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso es que hay que pelear la buena batalla de la fe, la batalla de la fe. Hay que echar mano de la vida eterna. Esa batalla hay que lograrla a través de Cristo, porque Cristo dice en Romanos 8, eh, no hay nada que nos podrá separar de Dios, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque si Dios está con nosotros, hermanos, como dice Juan, ¿quién contra nosotros? Nadie podrá vencernos, porque Dios es el creador de todas las cosas y debemos de echar mano de esta verdad. Debemos siempre de pensar qué nos hace falta para obtener nuestra salvación, porque debemos de mantener nuestra profesión delante de muchos testigos. Imagínense, ahora nos dice que cuando peleamos la buena batalla de la fe, es habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, es que ahora que siendo cristianos debemos demostrarle al mundo que estamos perseverando, que estamos esforzándonos para algún día ver a Dios cara a cara y de poder conseguir la vida eterna. Todos aquí estamos luchando por obtener la salvación. Nadie está aquí por gusto, nadie está aquí porque quiere estar en la iglesia, no porque hemos entendido por medio del Evangelio que es necesario que Dios nos perdone nuestros pecados, que Cristo murió por nosotros en la cruz y que hizo posible por medio de su muerte y derramamiento de sangre el tener perdón de pecados, cosa que no había en la ley de Moisés. Y por esta razón, Pablo está hablando a Timoteo, que era hijo de una mujer judía y de padre griego, donde estaban allí su madre Eunice y su abuela su madre Loida y su abuela Eunice, personas que eran judías y que habían animado a este hombre a perseverar en la verdad. Y nosotros también estamos animándonos. El amor entre nosotros no debe de menguar, debe más bien de fortalecerse cada día, porque Jesús dice en Juan 13:34, y en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Ya nosotros debemos de conversar con nuestros hermanos. ¿Me está pasando alguna necesidad? Debo conversar con mi hermano, que me ayude en oración, y que si tiene alguna posibilidad en ayudarme, que bien lo sea, porque somos una familia. Aquí todos somos, aunque estamos distantes, pareciera que nos conocemos de hace mucho tiempo, porque tenemos un mismo Padre y estamos solamente enfocados en tener nuestra mirada en los cielos. Por eso Pablo dice a los colosenses que hay que hacer morir lo terrenal en nosotros. Hay que hacer morir lo terrenal.
porque realmente hay que echar mano de la vida eterna. Dios nos fortalece en cada situación que tenemos en este mundo y realmente Dios a través de su palabra nos hace discernir las cosas, pero también nos hace ver lo que nos hace falta. Hay que estar en continua comunión con Dios. Y para tener una continua comunión con Dios es tener una piedad, una gran piedad. Y la piedad, como le dije, es cuando usted decide esforzarse en mantener esa comunión con Él, esa relación con Él. No tiene nada que ver las vacaciones, nada, hermano. O sea, solamente está la palabra de Dios. Porque recuerden que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Hay que amarlo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Y amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ahí está la condición necesaria para poder ser salvo. Por eso Pablo animaba a Timoteo. Mas tú, hombre de Dios, huya de estas cosas. Hay personas que lamentablemente están privados de la verdad. Hay personas que son corruptos de entendimiento, que toman la piedad como fuente de ganancia. Hay personas que nacen muchos pleitos, contiendas, que no saben absolutamente nada acerca de la doctrina, que es conforme a la piedad. Y estas personas algún día van a recibir su premio, su castigo, porque Dios va a pagar a uno conforme a sus obras. Dios no va a tener por inocente el culpable en el día final. Por eso es que nosotros ahora debemos echar manos de la vida eterna, no que seamos así como Adán y Eva al principio, que ellos decidieron no obedecer a Dios. Ellos echaron mano de la muerte, porque Dios le dio, el día que él comiere, ciertamente morirás. Todos los días tenemos que tomar una decisión, es decir, todos los días tenemos que echar mano de la vida eterna. Y por esta razón, pues, les animo a que perseveremos siempre con este propósito, porque grande es lo que vamos a recibir. En este mundo a lo mejor no tendremos todas las cosas que queramos, pero sabemos que van a venir cielos nuevos, tierras nuevas donde mora la justicia. Y allí no va a haber más lloro, no va a haber más llanto, no va a haber más necesidad, porque todo va a ser alumbrado con la gloria de Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. Gracias por su atención. Muchas gracias a usted, hermano José Díaz, por esta muy linda lección que hemos recibido hoy día. Echar mano de la vida eterna, como dice 1 Timoteo, capítulo 6, verso 12. Vamos a tener una oración ahora y vamos a pedir al hermano Rigoberto, por favor. Hermano Rigo, si puede abrir su micrófono. Ahí sí, y pueda considerar la iglesia en Villa Mercedes, en Argentina, y al hermano Osvaldo Moreno, que en estos días dice que va a ser operado de un riñón, y es bueno tener en mente en las oraciones de a los hermanos. ¿Ya? También la hermana Rosa Elena Adasme. Ella está enferma de un problema que tiene en el pulmón y tiene que andar con oxígeno para todas partes, se puede mover poquito, no puede hablar mucho ni reírse porque su cansancio viene, es una enfermedad compleja. ¿Ya? Por favor. La iglesia en Villa Mercedes, el hermano Osvaldo Moreno y la hermana Rosa Elena Dasme. Amén, hermano. Oremos, hermano. Amado Dios, Padre bendito, vamos a su presencia, mi Señor, en oración para darle gracias en este momento por esta gran bendición que nos trae por intermedio de nuestro hermano José, donde nos insta, mi Dios, a estar pendiente de las cosas que son agradables, las cosas que son del reino, y que procuremos ir desligándonos, mi Dios, de las cosas que nos atraen a esta tierra. Ayúdenos, Padre, para poder vencer la mundanalidad, los efectos carnales, todas las cosas que son abominables a sus ojos, mi Dios, que siempre están en nuestras vidas. Permítanos, mi Dios, que podamos deshacernos de ella y ser más amantes de su obra. Ayúdenos, Padre Celestial, para buscar su reino y poder perseverar en él, luchando, sabiendo que todas las cosas que nos ocurren acá en este mundo es porque usted así, mi Dios, lo permite, pero también nos da la posibilidad de poder clamar y buscar por intermedio de la Sagrada Escritura
la salida a estas cosas que nos apañan. Queremos darle gracias, Padre, por este precioso estudio, este maravilloso estudio que nos ha traído nuestro hermano José. Queremos orar por él porque usted le bendiga y no solamente a él, sino a su familia y en el lugar donde nuestro hermano trabaja junto a sus hijos, a sus hijos, nuestros hermanos. Padre, queremos orar también en esta hora por la iglesia de Villa Merced, porque usted en su amor les ayude, les guarde, mi Dios, y permita que puedan tener el ferviente anhelo ellos también, como lo hacemos nosotros cada día, buscar por integridad de corazón su rostro, mi Dios, y humillarnos sus plantas para poder obtener esa forma, mi Dios, los beneficios que usted nos otorga por intermedio de la obediencia. Padre, queremos orar por la salud de nuestro hermano Osvaldo Moreno, que tendrá que ser intervenido, mi Dios, y por la hermana Rosa Elena, que tiene este tremendo problema, mi Dios, que usted le conoce. Le rogamos que le ayude conforme sea su voluntad. Y quiero permitirme, mi Dios, orar también por nuestra hermana Rita Baró, que también está pasando un paso muy difícil. Ayúdela a ella como a nuestra hermana Olga. Padre Celestial, acuérdese de todos sus hijos, nuestros hermanos a través del mundo. Sabemos que eh, hay muchas dificultades para su pueblo. Hay hermanos que están detenidos, mi Dios, y rogamos que usted sea quien les logre vencer estas cadenas que llevan a nuestros hermanos a tener preocupaciones y eso muchas veces, Padre Celestial, hace menguar nuestra fe. Permítanos, mi Dios, que la oración de su pueblo pueda fortalecer a nuestros hermanos y así con su ayuda, mi Dios, logremos vencer todos los obstáculos. Le damos gracias una vez más, Padre Dios, y queremos rogar que todos aquellos nuestros hermanos que estuvieron hoy día conectados puedan haber gozado de esta bendición y aquellos que estuvieron en el Facebook de la misma forma. Gracias, le damos, Padre Celestial, y oramos por intermedio de su amado Hijo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén, amén, hermano. Muchas gracias por la oración. Eh, Quiero decirles que el hermano que había tenido problemas en Venezuela cuando regresó a su país, gracias al Señor, a las oraciones que elevamos fervientemente, ya el hermano está en libertad. Gloria a Había Dios. un acto de injusticia con él, y el Señor ha puesto las cosas en su lugar como corresponde, así que el hermano está con su casa, en su casa con su familia. ¿Ya? Amén. Así que la gloria sea para el Señor. Amén. Sí. Pedirles, hermanos, que sigamos orando por la hermana Vidalia también, que ha tenido algunos inconvenientes yo tengo una lista de hermanos que estoy orando por ellos todas las noches y todos los días también en la mañana. Así que hagamos la oración y dejemos que Dios haga las cosas en su tiempo, en su momento, de acuerdo a como Él las estima conveniente. ¿Ya? Que, hemos visto que en la oración hay gran poder, ¿ya? Y hay que hacerlo. Yo tengo muchos testimonios. No se le escucha, hermano. Micrófono. El micrófono, Sánchez. Oh, se me había cerrado otra vez el micrófono. Bueno, voy a leer de Facebook. Dice que estuvo ahí la hermana Alicia Zamora, Marcelo Tolosa, Isabel Ramos, Flor Villaquirán, Cuero, José Castro Bravo, César Morales, Sheila Olinda Soto, Elinelsa Velázquez, Hernán Castellanos, María Vaca Valenzuela, Pilar Puente, Dora Márquez, Javier Serrano y Víctor Manuel Molano. Todos ellos estuvieron escuchando ahí la tremenda lección que nos trajo el hermano, y vamos a leer ahora algunos comentarios si hay. Dice Flover Villaquirán Cuero, desde Jumbo, Valle, Colombia, los saludamos, hermanos. Luego Pilar Puente dice, saludos mis hermanos, un fuerte abrazo en Cristo. Dora Márquez dice, saludos y muchas bendiciones. Luego Inés Velázquez, muy importante estudio. Amén, dice Dora Márquez. María Vaca Valenzuela, buenas noches hermanos, que Dios les bendiga.
Le ruego la oración por mi hijo Ezequiel. Hernán Castellano González, bendiciones hermanos, gracias por la lección traída en esta noche. Todos esos mensajes, saludos, han sido hechos ahí por hermanos que están en Facebook. Y voy a ir a ver aquí en el chat, dice la hermana Marisa de Figueroa, amén. De Luz Dari dice, gracias hermano José por el estudio, gracias a Dios por su santa palabra, nuestro Señor Jesucristo nos bendiga siempre a todos. De Vidal a todos, muchas gracias por sus oraciones y gracias por recibir a mi hermanita de sangre, Rosalvina Zúñiga, una feliz noche. Sí, ya apareció aquí, ya está todavía en la plataforma, ya por primera vez que entra. Bienvenida Rosalvina, bienvenidos todos y que Dios les bendiga. ¿Alguna palabra, alguna pregunta para el hermano, algún saludo? Hermano Waldo. Primero, darle gracias a Dios por la bendición de poder estar en la plataforma. Segundo, a mi hermano le vamos a dar un 15 por su lección. Y tercero, se me fue la hermana Vidala, que iba a felicitarla porque no la conocía yo a ella y la he visto en 2 ocasiones ya. Pero sí, gracias a Dios por esta bendición. Nada más. Que el Señor les bendiga a todos. Amén. Amén. Hermana Doris, hermano Miguel primero. A ver. Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga y buena lección para seguir madurando en algo más. Y por mi parte me retiro deseándoles bendiciones para todos. Me retiro porque ya tengo que conectarme con el Zoom que transmitimos desde Ecuador. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos. Gracias. Igualmente, hermano Miguel, que el Señor le bendiga y por ahí nos vemos. No me cierren la puerta cuando llegue, ¿ya? Bueno, bueno. Ya. Voy a ver aquí, dice Bueno, de Néstor. Blanca, California. Uy, ya, un momento. Muchas gracias por esta hora de aprendizaje de las palabras y por las oraciones. Abrazo, dice. Ya. Aló. Sí, Bueno, Néstor. sí, hermano Jorge. Hermano, disculpe, hermano José, ¿puede sacar su pantalla? Deje ¿cómo se llama? De compartirla, por favor. No es mi pantalla, hermano. Bueno, o sea, tampoco. Bueno, hermano Jorge, adelante. Sí, hermano, a ver, al alcance de la exposición de hermano Díaz, creo que es bien importante un término que él ha tocado reiteradamente, que es la palabra esta codicia, ¿no? Porque es la palabra que está separando entre la racionalidad del trabajo del ser humano contra la ambición o el amor a la riqueza, que puede ser, ¿no? Porque es necesario también recordar que un cristiano tiene que ser un trabajador correcto, buscar su trabajo. Génesis 3:9 nos dice bien claro, la palabra de Dios dice, con el sudor de tu frente comerás el pan, refiriéndose que hay que esforzarse en el trabajo que tiene en la vida diaria en el mundo. Y 1 Timoteo 2:1-15 también nos dice que esta debe ser con oración, con paz y en orden. El cristiano se esfuerza en su trabajo, el cristiano es ordenado en su trabajo, el cristiano debe buscar, pero no debe transuntar lo que nos enseñó el hermano Díaz hoy día, el factor codicia. Cuando uno empieza a codiciar pasa a otro ambiente que ya nos pierde siempre por el amor a muchas cosas, sobre todo el amor al dinero. Pero el cristiano es una persona ordenada, el cristiano busca su trabajo, el cristiano tiene la paz, tiene la oración siempre como la herramienta y tiene el orden en el trabajo, como nos dice el libro de Timoteo, ¿no? Pero importante es lo que nos enseña el hermano, ese factor codicia, que no debe estar en nuestra vida, que no debe amargar nuestra vida, que debe siempre evitar que nosotros llegamos a términos que nos puedan apartar del camino de Dios. Lo vi muy importante, aprendí mucho con ello, le agradezco mucho al hermano y sobre todo esa frase que dijo al final, en las cosas de Dios no hay vacaciones, todo tiempo estamos trabajando con Dios. Yo le agradezco al hermano Díaz, muchas gracias hermano por el estudio. Amén, Bien. hermano Jorge.
Gracias, hermano Jorge. Hermanita Doris. Agradecida con el hermano por su excelente estudio que nos ha traído. Muy bueno, hermanito José Díaz, que Dios lo bendiga y siempre lo siga utilizando, que le dé mucha salud. Bendiciones, mi hermano. Amén, hermana Doris, amén. Igualmente para ti. Hermano Rogelio. Bueno, yo quería agradecerle al Señor por haber puesto palabras del hermano José Díaz y que haya sido tan claro y tan, bueno, tan preciso por todo. Y bueno, agradecerle a él también por haber obedecido al Señor y también por la claridad que nos transmitió. También mucha misericordia para él y su familia. Gracias. Muy Amén, bien, hermano hermano. Rogelio. Muchas gracias. Vamos retirándonos entonces. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por su atención, por apoyarnos. Verlos a ustedes aquí en plataforma cada día nos da mucho ánimo para seguir haciendo este trabajo tan precioso y seguir siendo colaborador del Señor. ¿Ok? Gracias, hermano José, De nada más. y siempre su buena disposición para cada vez que lo solicitamos. Estás siempre dispuesto. Que el Señor le bendiga. Amén, a ti también, hermano. Un saludo para todos. Dios los bendiga. Hermanito, Hasta luego, hermanos. ¿cómo se Diga. llama? Que dice que hay que orar por ella, que está malita, Vidalina.